¿Qué tal, mis amigos? De nueva cuenta, aquí Steve Giles con ustedes de nuevo en lo que será el segundo programa de Resanando Ideas, creado por Club Exatec Diseño. Recuerden, es un canal donde nosotros encontrarás con nosotros temas de todo tipo relacionados al diseño, donde estaremos entrevistando a personalidades que tienen que ver con el diseño, a personalidades ampliamente reconocidas en estas áreas, para compartir ideas y saber qué es lo que ellos piensan de todo este entorno que nos rodea. Y obviamente acompañado de la talentosísima Estefanía Rojas. Hola Steve, muchas gracias, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Estefanía Rojas, estoy encantada de estar nuevamente aquí con ustedes y pues también acompañar a nuestro invitado el día de hoy. Él es un diseñador que tiene una trayectoria de más de 20 años en la industria aeronáutica y automotriz, que además cuenta con expertise en las áreas de gestión del diseño e innovación, propiedad intelectual, diseño estratégico e interactivo. Y no solo esto, sino que también ha participado gestionando proyectos de investigación a nivel pregrado que han tenido participación en Kioto, Londres y Puerto Rico. Así que yo encantada de darle la bienvenida hoy a Raúl Moises Mazón. Raúl, bienvenido. Muchas gracias, Fanny. Hola, Steve. Muy contento de estar con ustedes en esta charla. Raúl, pues estamos contentísimos de que estés aquí hoy con nosotros en este espacio. Pues un honor. Así es. Oye, Raúl, pues cuéntanos un poquito de qué es lo que has estado haciendo en general antes de adentrarnos en el tema de las preguntas. Como bien lo dijo Fanny, pues es un poco mi trayectoria. Claro que, digamos que el fuerte ha sido muy variado, ¿no? Sí estuve al principio trabajando como diseñador automotriz, pero de componentes automotrices, ¿no? Una buena temporada, una buena época viví. Yo lo viví como una beca, ¿no? Prácticamente cuando yo estuve trabajando en un centro de diseño en Querétaro que se llamó el QDC. Y para mí era recién egresado, era como, wow, ¿no? Era pagado y aparte aprendiendo. Entonces, eso fue muy padre. Sí estuve una temporada también en la industria aeronáutica, diseñando unos componentes, sobre todo la estructura de una máquina de avión. Fue fascinante, era interesantísimo, es muchas cuestiones de aprendizaje. Lo que no puse ahí o lo que no sabe Fanny es que también diseñé troqueles de hamburguesas, ¿no? Cuando era estudiante, ¿no? Como prácticas profesionales. Me invitaron a un restaurante que ya desapareció, es una cadena de restaurantes que ya no existe. Se llamaba Burger Boy. Entonces sí me tocó inclusive meterme un poquito hasta en ingeniería industrial. Estuve diseñando, digamos, todos los espacios de la fábrica o de la planta de producción alimenticia. Y ahí es cuando me tocó diseñar ese troquel de hamburguesas y una rebanadora de papas. Claro que esa se quedó también en el tintero. El troquel sí se hizo. ¿No? Pero esa es mi trayectoria. Principalmente me he metido en la cuestión automotriz, en la aeronáutica, y después salté a los electrodomésticos, ¿no? Cuando yo luego me presento con alumnos o cuando doy cursos, pues les platico que me cansé de estar tan alejado del ser humano y los electrodomésticos fueron la oportunidad de estar un poquito más cerca de ellos, interactuar y entender un poquito más al usuario. Y no por eso no es que no me guste la aeronáutica, ¿no? Y pues parte de ese camino también me llevó a después hacer mi maestría, que siempre la quise, y me metí en este mundo, pues que en ese momento era lo novedoso, que todavía sigue siendo bastante novedoso, que es el diseño interactivo, y del cual me apasioné y comprendí un poquito más de todo lo que implica, pues las fronteras del diseño, ¿no? Las fronteras del diseño y lo que ya se puede denominar hoy por hoy como una serie de disciplinas o especialidades. Entonces, muy, muy disfrutado y eso es lo que me he metido más recientemente porque eso me ha llevado a cuestiones de temas de innovación, temas de consultoría a empresas, ¿no? Eso es algo que también creo que no mencioné, que ahora también funjo como consultor para pymes, sobre todo, participando con incubadoras de empresas y enseñando clases también en emprendimiento, ¿no? Entonces eso es algo interesantísimo, cómo saltar de un diseñador o en cuestiones de diseño a cuestiones de empresa, ¿no? de apoyar en ese proceso. Entonces es muy, muy interesante, muy divertido. Totalmente, creo que ha sido una trayectoria súper variada. Ahora sí que has experimentado muchísimos campos, Raúl. Me gustaría saber para ti, o cómo definirás tú a un diseñador industrial. Fíjate que justo estaba yo reflexionando al respecto de la definición del diseño industrial. Y
y tengo dos ideas ahí que quizá puedan ser encontradas. La primera es que te podría decir que el diseñador, sin apellido industrial, ¿no? Pero conocido como tal, es un profesional que se dedica a y contribuye a mejorar la calidad de vida del ser humano y de la sociedad. Y que a través del diseño de productos y servicios se encarga precisamente de eso, ¿no? De generar un cambio positivo en la sociedad. Es más allá que el diseño como tal de un producto. Y lo que te comentaba, Fanny, respecto a esa cuestión de definición encontrada, es porque creo yo ya que el tema de industrial ya es algo del pasado, ¿no? Obedece a un paradigma del pasado. O sea, ya industrial obedece a un tema que llevábamos cargados desde el siglo XIX, que es la revolución industrial, y precisamente por manejar toda esta cuestión industrial surgió el diseño industrial, ¿no? Y que tuvo su aportación. Pero hoy la revolución ya es otra cosa, ¿no? Ya la revolución hoy por hoy estamos hablando de la revolución de la información, de la interacción, del convivio, de la comunicación. Entonces el diseñador tiene un papel relevante en esa parte, porque precisamente entender cómo funcionan estas relaciones, pues le ayuda también a promover quizá de una manera ética o generar las experiencias con toda la base que implica el diseño. Eso es algo que me dejó reflexionando con la pregunta, Fanny. Oye, Raúl, y bueno, siguiendo con este tema, ¿qué valor tiene un diseñador en un equipo interdisciplinario? Esa pregunta a mí me encanta porque pues un diseñador no puede actuar por sí solo, ¿no? Entonces no se hace un buen diseño si uno está aislado. Y ustedes que también ya son profesionales lo saben bien, ¿no? No se puede estar aislado, inclusive en ninguna disciplina. Entonces el valor que tiene el diseñador es que por su formación, su entrenamiento, su preparación, les ayuda a tener un arma, una carga de conocimientos y de actitud ante cómo resolver problemas, que no cualquier disciplina la tiene. Y eso es lo que es increíble del diseñador como tal, ¿no? Que se le está formando. El otro día me encontré, hace ya muchos años, pero me encontré con una compañera de ustedes, no sé si, creo que es de otra generación, pero estaba fascinada contándome lo que estaba haciendo. Se llama Berenice. No sé si la escucharon alguna vez. Pero entonces ella estaba fascinada porque estaba trabajando con otra chica que también recientemente colaboró mucho con ella, Ana Karen, y ella no es diseñadora. Y decía, es que Raúl, hasta ahorita voy cayendo en cuenta lo que ustedes nos enseñaron. Es que no se trataba del producto como tal, nos enseñaron a pensar. Y pues sí, ¿no? Ese se trata. Es un tema de pensamiento, de cómo vas a resolver un problema y cómo te puedes acercar a dilucidar cuál es la raíz del problema para poder entonces realmente apoyar. Y ese valor es el que tiene el diseñador en un grupo interdisciplinario. Muchas veces otras disciplinas pues están preparadas para resolver pragmáticamente una cosa, otras para poder establecer un plan financiero ideal, que ahí somos pobres los diseñadores, ¿no? O alguien que se acerca a la cuestión legal. Entonces, el diseñador requiere de muchos insumos y muchas interacciones con otras disciplinas precisamente para contribuir, pero definitivamente le da un valor agregado a todas las demás cuando están trabajando en conjunto, ¿no? Entonces, eso creo que es algo de lo que me parece la aportación principal. Sí. Oye, Raúl, ¿y es deber del diseñador comunicar este valor? ¿O, Definitivo. o cuál es la forma de hacerlo? Híjole, mira, esto del yo creo que es un tema de ética, ¿no? Como que el diseñador tiene que obrar de una manera consciente, precisamente entendiendo que tiene este conocimiento, esta forma de aproximarse a las cosas. No en balde se habla tanto y este término que ya es muy discutido, que es el design thinking, ¿no? En el que ya todo el mundo se apropia de eso y lo dice de una tan banal, cuando en realidad estamos hablando de que es precisamente una serie de acciones que implica conocer a fondo. Entonces, como parte de esto, el diseñador creo que
que sí tiene como parte fundamental poder comunicar ese valor agregado, ¿no? Ese plus que le puede generar a cualquier otra disciplina, o vamos a hablar más allá de disciplinas, a compañías, ¿no? Instituciones, cómo puede desde el mundo del diseño aportar y generar ese valor. Normalmente, inclusive hasta por cifras, luego se habla de que una empresa que aplica cuestiones de innovación, y muchas veces el diseñador tiene mucho que ver con ello, pues genera una plusvalía entre un 30%, 40% sobre lo que ya existen en compañías exitosas. Y las que no, las que apenas arrancan, pues definitivamente les puede ayudar a tener un camino mucho más adecuado para poder llegar. Entonces, creo que sí es importante que el diseñador sea consciente de ello y que al mismo tiempo, pues sobre con ese conocimiento, ¿no? Que lo difunda. Sí, Totalmente de acuerdo, Raúl. Oye, hablando un poquito pues de esta faceta como diseñador de experiencia, me gustaría que nos ayudaras un poquito a definir lo que es un diseño de interacción o un diseño de experiencia. Esa pregunta también es bien interesante. Mira, yo diría que si hacemos un paralelismo, el diseño de interacción y el diseño de experiencia es como cuando en diseño gráfico decimos que el diseño de un imagotipo y lo comparamos con un branding. No es lo mismo, ¿no? Están muy relacionados, definitivamente sí están relacionados, pero no es lo mismo, ¿no? Digamos que hablar del diseño de experiencia es un tema mucho más general y más holístico, y el diseño de interacción se encarga del estudio de esas relaciones y cómo se van dando esas relaciones entre los productos y entre los servicios para poder a la larga y a un nivel superior hablar de la experiencia, ¿no? De cómo se está dando esa experiencia. Entonces, creo que sería algo similar, comprender que el diseño de interacción tiene una influencia fundamental en el diseño de la experiencia, pero no es lo mismo, ¿no? Claro, son parte como de este eslabón, ¿no? Como una deriva en la otra o apoya a la otra. Y también, Raúl, Exacto. ¿cómo definirás el diseño de interfaces? Porque muchas veces estos tres términos o tres áreas o estudios se confunden mucho. ¿Cómo definirías ahora el de interfaz? Sí, sí, definitivamente se confunden, ¿no? Eso es un tema que hay que cuidar mucho. Y en lo que toca al diseño de interfaz, pues prácticamente nos lo está diciendo como tal. Se trata de tener muy claro cuáles van a ser aquellos trazos, aquellos iconos y aquellas formas de establecer un diseño bien proporcionado, bien, digamos, compuesto, ¿no? Hablando de composición, para que entonces la interacción sea la adecuada. Entonces, si te fijas, estamos hablando de distintas fases, ¿no? Lo que es el diseño de interfaz es prácticamente el objeto físico, ¿no? Por así llamarlo de alguna manera, que puede ser un producto, puede ser una página web, puede ser un celular, o puede ser un producto que con el que vas a operar, ¿no? Una máquina, un electrodoméstico. Y esas, digamos, etiquetas son el diseño de la interfaz. Mientras que el diseño de la interacción es lo que esperas lograr a la hora de que la gente va a actuar con todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y obviamente después escalarlo a si eso fue satisfactorio, entonces vas a empezar a hablar del diseño de la experiencia, ¿no? Si la experiencia lo valió. Entonces sí es como, justo lo dices, es como una cuestión en que se van en un eslabón y se van dando, ¿no? Sí, todos están como íntimamente relacionados, pero juntos, pero no revueltos, ¿no? Como dicen por ahí. Así es, sí, no es lo mismo, pero sí, definitivamente no pueden existir uno sin el otro. Así es. Oye, Raúl, y bueno, siguiendo con esto, este tipo de diseño se ha vuelto una de las consideraciones clave para muchas empresas, ¿no? Pero ¿a qué crees que se deba? O sea, hablando de UX, el User Experience. Fíjate que cuando me puse a estudiar esto, se hablaba que eran las nuevas fronteras del diseño, ¿no? Hacia dónde iba precisamente esto. Y ahora uno lo ve en distintos aspectos. Por ejemplo, la experiencia, y no sé si puedo contarles a marcas, pero la experiencia de IKEA, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es el recorrido que haces? Está pensado.
está pensado el recorrido para que te transporte, te haga viajar, te está haciendo una narrativa. Y entonces hacer esa narrativa y ese storytelling te está hablando de cómo sería tu espacio ideal. Y entonces te lleva a soñar, ¿no? Entonces, el impacto que genera en cuanto a la efectividad de lo que es el negocio de IKEA es fundamental. Y así como ese, hay muchos otros ejemplos, ¿no? Lo que implica el Starbucks, o lo que implica, pues, inclusive también ya no tanto como tiendas o como retail, sino también incluso como cuestiones médicas, ¿no? Que implica con un tomógrafo computarizado y cómo es la experiencia que uno va a vivir como paciente a la hora de meterse a una de esas cámaras enormes que te van ahí, que están impactantes y traumáticas, y que a la fin, en realidad, si tú lo haces más amigable, pues va a cambiar, entonces ya no, no vas a sufrir tanto, o no vas a disminuir un poco la ansiedad. Entonces, sí, definitivamente tiene un impacto psicológico. Fíjate que eso es interesante porque nos metemos desde el punto de vista de la experiencia y la interacción, y tiene mucho que ver con la psicología, y como una autocrítica como diseñadores creo que deberíamos de saber mucho más de psicología o acercarnos mucho más a los psicólogos para que pudiéramos pensar muy claramente, ¿no? De este tipo de experiencias, cómo van a impactar, ¿no? Y cuando estamos diseñando la interacción, tener conciencia de las consecuencias que podríamos provocar a la hora de diseñar. O sea, definitivamente tiene mucho que ver con una ética del diseñador, ¿no? Totalmente de Sí, pero acuerdo. definitivamente, digamos que en concreto lo que creo yo, Steve, con respecto a esta cuestión de el valor que le da a las empresas, es muy importante. Y grandes empresas, si tú les preguntas, sobre todo en términos de éxito de lo que han hecho y lo que han sacado al mercado, y no estamos hablando a nivel local, México, sino también a nivel global, sobre todo a nivel global, es mucho de lo que les ha permitido tener e innovar, ¿no? Y presencia en los mercados. Por ejemplo, ahorita me acordé, Kitsania, ¿no? Que esa es orgullosamente una empresa mexicana. Y hace unos días escuchaba una entrevista de lo que está haciendo Kitsania para reinventarse a raíz de esta crisis. Pero Kitsania es todo un diseño de experiencia, ¿no? Y cómo es los niños permitirles vivir la vida de un adulto, ¿no? Desde esa base, cómo pueden los niños soñar y vivirlo tal cual, ¿no? Y permitirles vivir esa experiencia de adulto. Entonces, pues ahí ves el resultado que implica precisamente el diseño de la experiencia, que pasó por la interacción, ¿no? Y que pasó por todo el diseño de productos, de interfaces y de ambientación que implica Kitsania, y cómo tiene una influencia, orgullosamente yo diría, mexicana, pero a nivel mundial, ¿no? Que se encuentra en distintas partes del mundo. Entonces sí creo que tiene un valor muy, muy, muy importante. Raúl, justo ahorita que comentabas de Kitsania, hace poquito me enteré de que están haciendo estas noches de adulto, ¿no? Y recuerdo la primera vez que fui, estaba pues chiquita y yo soñaba, ¿no? Con ir a ese lugar y meterme a ser estilista y luego ser bombero y luego a cocinar y hacía helados. Entonces era toda una experiencia y ahorita, pues con esta nueva modalidad que están proponiendo, creo que de estas noches de adultos, digo, también quiero ir, ¿no? Porque al final de cuentas me va a brindar a mí la experiencia, pues de volver a experimentar todo eso y algo que estuve pensando, ¿no? Es esta parte de cuando eres niño, quieres experimentar toda esta gama, ¿no? De carreras, de posibilidades. Y ahorita de grande quieres ir a experimentar otra vez ser niño, ¿no? Entonces, como estos espacios, pues sí, ¿no? Te cuentan historias, te abren muchas posibilidades y creo que parte de lo que comentabas. Sí, y fíjate que es parte de esa entrevista que está escuchando, que a raíz de la pandemia, pues sí tuvo que cerrar, ¿no? Varias sus puertas, entonces obviamente no puedes promover que la gente se esté aglutinando en un espacio. Entonces, por el bien de la sana distancia y por evitar contagios, pues sí, es una de las compañías que resultó afectadas. Pero lo interesante es cómo se están reinventando y cómo precisamente hablaron en esa entrevista de eso, de lo que estás mencionando, que están por abrir o están abriendo actividades para adultos. Entonces están
sacando un nuevo nicho, ¿no? De lo que puede estar haciendo Kitsania y para poder pues subsistir y para poder reinventarse, ¿no? Es una reinvención continua. Entonces a mí me parece fascinante cómo ese diseño de experiencias que era dirigido hacia los niños, ahora ya está pensándose, pues me hace padrísimo decir, oye, yo quiero volver a ser niño, quiero volver a gatear, quiero volver a hacer travesuras, ¿no? Finalmente no dejamos de ser niños también. Entonces, es muy divertido y que te lo permita un parque para que tú lo puedas vivir y experimentar, pues se vale, ¿no? Entonces, Sí, yo creo creo que que sí se justamente como el diseño de experiencias pues modifica, ¿no? Cambia, transforma, pero no solo a las personas, sino que en sí el diseño de experiencias se tiene que ir modificando para el usuario, ¿no? Y cómo se va transformando o evolucionando, ¿no? Sí, así es. Es un poco también como el caso del Museo del Niño. ¿Cómo se pensó? ¿Cómo pensar que un museo donde sí se pueden tocar las cosas? ¿No? Típicamente el museo del que no se puede tocar y que es muy rígido. Y a mí me fascinan los museos. O sea, yo me voy a un museo y me tienen que sacar de ahí. Yo me puedo pasar 4 horas en un museo y como un bebé, así literalmente, ¿no? Esos lugares que, no sé, como buen diseñador o como buen amante de cultura o de arte, hay varios lugares en los que yo me puedo perder y uno de ellos son los museos. Literalmente te puedo decir que me han sacado, porque que me han jalado para poder salir, porque ya con quienes voy ya quieren hacer otra cosa. Pero así como ese, también las tiendas de herramientas, ¿no? En todas las tiendas donde hay herramental, y es fascinado viendo herramientas y instrumentos y eso, y las librerías, ¿no? Esos son como que mis tres espacios de como un Disneylandia, ¿no? Con parques temáticos, pero que de bajo costo, ¿no? Donde te puedes meter ahí a disfrutar este tipo de cosas de la experiencia y a llegarte de nuevos estímulos. Entonces, Totalmente. sí, Creo sí, que es fascinante. coincido contigo en estos tres espacios, a ver qué día nos vamos ahí de compras. Sí, oye, además que extraño los museos. No he ido a museo Ya recientemente, sé. ¿eh? No, yo Es tampoco, algo la que verdad. extraño. Y yo creo Pero que bueno, obviamente también se tienen que reinventar o se están reinventando, ¿no? sí, Cómo totalmente. acceder con citas, los espacios. Justo lo estás diciendo, ¿no? Están ellos teniendo que rediseñar esa experiencia de lo que implica, porque tampoco pueden cerrar, ¿no? Son un valor cultural, humano sobre todo, y que si los perdemos, perdemos parte importantísima de la, de la, de la vida humana, de la experiencia humana, ¿no? Del acervo, ¿no? Del acervo del enriquecimiento, ¿no? Del ser humano. Entonces, no, eso es fundamental. Entonces, Sí, obviamente que hay que rediseñar toda esa experiencia. totalmente. Raúl, una preguntota. Eh, ¿Tú cómo crees que se crea una buena experiencia de usuario, pues ya sea en un producto, en un espacio, en una plataforma? Fíjate que hay toda una serie de metodologías, ¿no? Pero, a ver, pensar más allá o pensar en el tema de seguir las metodologías tal cual, ¿no? Para poder hacer una buena experiencia, hacer un journey map, storyboards y seguir con todas estas metodologías que existen. Es fundamental, ¿no? Hacerlo de pe a pa, hacer bien para poder ensayar, pero sobre todo esta cuestión de validar, ¿no? Y tú puedes estar prediciendo algún tipo de experiencia que el usuario, que la persona o el sujeto, como dirían los etnógrafos, ¿no? Los antropólogos, va a vivir y te puedes equivocar, ¿no? Definitivamente necesitas generar mucha empatía o tener mucha empatía para poder adentrarte y ponerte en los pies de cómo lo está viviendo alguien y validar sus emociones. Entonces, obviamente, seguir toda esta serie de metodologías que implica el user experience, pues ayuda muchísimo a que puedas tener un mejor resultado. Pero el proceso de validación que sigue el diseño no deja de ser válido, ¿no? Hay que seguir todas estas metodologías, pero finalmente terminamos en el tema de, ahora sí, pon la prueba. Y si no funciona, corrígelo, ¿no? Y como dicen muchos, prueba mucho, equivócate, pero equivócate rápido, ¿no? Para corregir rápidamente. Entonces es mucho de esa continua iteración de validación, ¿no? Y eso aplica en todos los aspectos que tiene que ver con la experiencia de un servicio.
y del uso de un producto. Ciertamente. Entonces, creo que es lo que hay que hacer. Raúl, ¿y cómo, pues, cuantificarías la experiencia de un usuario siendo algo tan subjetivo, ¿no? Es algo que no es físicamente tangible. ¿Cómo lo cuantificas? ¿Cómo sabes si resultó o no? Híjole, es que fíjate que ahí sí está bien difícil, porque estaríamos metiéndonos una cuestión cualitativa en términos de ponerle números. Ujú. No es fácil, ¿no? No puedes medir realmente, pero sí hay mucha investigación al respecto, sí hay trabajo al respecto, y no se trata, digamos, que le pongas directamente números, sino lo haces de manera indirecta. Entonces tú puedes medir el éxito de una experiencia, de un diseño que es cualitativo esencialmente, en términos diversos. Si estás hablando de una empresa, pues lo estás midiendo en términos económicos, qué tanto afluencia, qué tantos likes, qué tanta gente llega y te recomienda, ¿no? Entonces, en términos de resultados económicos lo puedes traducir. Entonces dices, a ver, entonces creo que se debe a esto, porque definitivamente si no lo tuviéramos, esa experiencia. Pero por eso es tantos ejercicios de validación, de ver, dinos qué harías, cómo te fue, cuál fue lo que más disfrutaste, etcétera, etcétera. Y de manera no intrusiva, ¿no? De manera muy, muy sutil, porque precisamente es lo que te va a estar diciendo o permitiendo que puedan contestar, ¿no? Porque vamos, es un dolor de cabeza que te estén preguntando toda una serie de cuestionarios cada vez que estás viviendo un evento, ¿no? Pero siempre que ayuda muchísimo a que esos instrumentos de validación te puedan dar una idea. Entonces, creo que es la única forma de cuantificarlos. O sea, es decir, hacerlo de manera indirecta. No puedes cuantificar lo que es cualitativo directamente. Entonces, te vales de trucos precisamente de traducción en términos de, pues, económicos o en términos de repetitividad, ¿no? En términos de regresar, ¿no? Entonces, cada vez que regresa alguien, pues es porque le gustó lo que vivió. O como cuando hay una obra de teatro y te dicen, si les gustó, recomiéndennos, si no les gustó, cállense. Entonces, pues es así. O sea, finalmente, ¿cuántas recomendaciones tiene un cierto servicio, un cierto evento? Ah, bueno, pues en términos de eso puedes encontrar que es exitoso la experiencia que estás diseñando, ¿no? Entonces, creo que por ahí también es una cuestión que es una forma de medir algo muy difícil de medir. Es Sí. como la emocionalidad, es como la felicidad. ¿Qué tanto podemos medir la felicidad? ¿No? Si me ven volteando abajo es porque tengo dos visitas aquí, ¿no? Como en casa tengo aquí dos visitas que ya se vinieron a echar a mi lado. Entonces tengo a Bella y a Bernie, ¿no? Aquí al lado tengo a Bella y aquí tengo a Bernie. Entonces, Oh. pues ahí están Qué los cool. dos. Sí, de repente si se asoman, no se extrañen, ¿eh? A ver si... Están aquí de invitados especiales también de la entrevista, Raúl. Tú no te preocupes. Sí, aquí los van a ver. Si se les ocurre, porque luego se les ocurre levantarse y saludar, pero ahorita están más bien como que calladitos, quietecitos, echados a mi lado. Entonces, bueno, Raúl, así es. ¿y tú crees que la empatía juega un rol importante en el diseño de experiencias? Ay, definitivo, ¿no? Ahorita ya lo estamos tocando y eso es algo muy complejo porque, a ver, al principio yo pensaba que empatía era una cuestión como de ponte los zapatos de otra persona. Y no es tanto eso, no es tanto eso. Lo aprendí precisamente de una psicóloga muy apreciada, muy querida, cuando me aclaró, a ver, no, es que empatía realmente es validar la emocionalidad o la posición de otra persona. No quiere decir que estés de acuerdo, no quiere decir que lo tengas que estar viviendo, pero darle su valor, ¿no? Darle la importancia a cómo lo está viviendo otra persona y tomarlo en cuenta. Eso sería empatía. Entonces, si no somos empáticos, caemos en una cuestión de imponer. Y cuando estamos imponiendo, podemos ser muy bien intencionados, pero pues, estamos regándola, ¿no? Estamos cometiendo errores a la hora de, por mucho que, ay, es que yo sé mucho, es que esto debe ser así, porque yo vi que les falló y yo les vi que les hace falta esto, y estoy asumiendo cosas que, ¿no? Valida primero y digamos, valida sobre todo esa emocionalidad de la otra persona, platica con ella,
que se abra, buscar esa apertura, que eso no es fácil, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de diseño social, cuando te empiezas a acercar a comunidades y obviamente han vivido tanto cuestiones a veces de mentiras o de promesas no cumplidas, que cuando tú te acercas a comunidades a veces se cierran. Entonces, es un trabajo muy fuerte, sobre todo para antropólogos, para etnólogos y diseñadores que saben del tema, que es acercarte poco a poco, e ir validando las circunstancias sin querer transformarlas a priori, ¿no? Y es cuando empezamos a entrar al tema de, a ver, yo estoy validando esa situación en la que vive una persona y cómo lo vive, y entendiendo que aunque yo vivo en un contexto completamente diferente, su postura o su situación también es importante, ¿no? Y sobre esas bases hay que tratar de transformarse uno para poder diseñar para esa. Entonces, es chistoso porque antes hablábamos del diseño, la empatía como diseño centrado en el usuario. Y yo creo que ya deberíamos estar también pensando en diseño centrado en la comunidad o diseño centrado en grupos sociales. Son muy diversos. No solamente se trata del diseño centrado en el usuario, sino también el diseño centrado en la sociedad. Y vaya que hay más cosas interesantes, ¿no? que ir explorando. ¿No? Y aparte de diversos complejos, ¿no? Y siento que lo que nos pasa mucho es que como diseñadores a veces solo tratamos de reinterpretar, o sea, no nos acercamos tanto, no escuchamos tanto, simplemente es desde aquí cómo se ve. Y creo que nos hace falta un poquito más de esa empatía, como mencionas. Sí, y además que también no es fácil, porque por otro lado también está otra postura igualmente válida en la que dices, bueno, a ver, tú como diseñadora tienes que ser pragmática y tienes que dar resultados, porque finalmente tú le estás vendiendo a alguien y le vas a dar un servicio de diseño a una empresa que quiere producir lo más rápido posible, que tiene sus fechas límite y que tiene... Entonces no te puedes pasar la vida entera dando vueltas y estudiando y ganándote la confianza de tus usuarios o de los sujetos, ¿no? Entonces, es ese balance de decir cómo le vas a hacer. Yo creo que ahí también es un tema por eso la interdisciplina es tan importante, en el sentido de que puede que no tú, pero puede que otra persona sí tenga ese enlace, ese acercamiento a determinadas comunidades que a la larga tú piensas que ese puede ser el mercado para el cual estás diseñando para tu cliente. Y entonces decir, bueno, esa persona, tú no, pero la otra persona sí. Y si esa persona sí tiene esa confianza con un grupo, bueno, pues acércate a esta persona para que entre los dos puedan llegar a algo. Y obviamente con una cuestión de mucho respeto hacia precisamente las personas con las que vas a trabajar y para quienes vas a diseñar, ¿no? Entonces esa es otra parte también importantísima. Sí, Raúl. el tema de la empatía es tremendo. Perdón. Sí, sí, sí. No, es que derivado de lo que comentas, a nosotros ser partícipes dentro de una de las carreras que la mayoría de los mortales definen como algo no material, algo que nos movemos dentro de las sombras y dentro de lo no existente, por decirlo así. ¿Tú qué haces cuando el cliente dice no me gusta? Lo primero que haría es entender, o lo primero que hago es entender por qué no le gusta, ¿no? Entonces, a ver, si te dicen no me gusta, pues ¿por qué no te gusta? ¿Hiciste un buen trabajo de aproximación al cliente al inicio del proyecto? ¿Realmente lo escuchaste? ¿Entendiste cuáles son sus gustos, sus necesidades? ¿Hiciste las preguntas adecuadas? Yo creo que si aproximas desde un inicio a eso, difícilmente tu cliente te va a decir no me gusta. Pero si no hiciste las preguntas adecuadas, posiblemente te vas a topar muchas veces con pared. Ahora, no hay garantía nunca, ¿no? Te puedes encontrar gente, podría decir una palabrota, ¿no? Pero muy mamona, vamos a decir, que dice, no me gusta. Y quizá a ver, pues, ¿qué buscas, no? Quizá entonces lo que no quieres es trabajar conmigo. Bueno, está bien, pero entonces, si ya gastamos mucho tiempo en estar trabajando con un cliente y ese cliente también está con muchas expectativas, pues también es no generar expectativas que no puedas cumplir, ¿no? Es decir, ser bien transparente en el sentido de que tu cliente
sepa lo que le vas a ofrecer y no le infles más cosas que después no le puedas cumplir, ¿no? Entonces el cliente se puede dejar expectativas que diga, a ver, yo te voy a cumplir con esto y hasta aquí voy a llegar, ¿no? Si quieres más, bueno, te recomiendo a fulanita de tal o fulanito de tal, o platicamos y vamos más allá, pero sí es un tema, yo creo que de transparencia, ¿no? Y mucha generación de confianza. Evidentemente, a mí me ha pasado, ¿eh? De que de repente me dicen, no me gustó. Ay, es que está bien. Y entonces, bueno, me ha tocado sobre todo en la cuestión de gestión, no tanto que yo le entrego alguna propuesta y que no le guste. Pero entonces es cuando entra en juego el tema del codiseño también con tu cliente. Es decir, a ver, ¿por qué no te gusta? ¿Qué le harías? ¿Por qué te gusta esto? ¿Por qué no te gusta? ¿Este color no te gustó? ¿Por qué? ¿Te gustaría más así? ¿Te gustaría menos? Y entonces empiezas a trabajar un poco ejercicios de codiseño, escuchando precisamente para poder entender por qué lo dice. Si a veces los clientes no saben ni lo que quieren, tú tienes que interpretarlo y formarles el brief. Entonces, cuando te dicen no le gustó, pues es porque no sé si lo interpretamos bien. Entonces, hay que reinterpretar nuevamente, ¿no? Y decir, bueno, vamos validando por qué no te gustó y vamos a dedicarnos una horita, una sesión, dame una sesión y vamos juntos a entender por qué no te está gustando. Normalmente cuando un cliente, pues hay de todo, hay gente que confía plenamente en nuestro trabajo y hay gente que se siente diseñadora y sin tener la formación. Es típico, ¿no? Muy Entonces, típico. sí, entonces sienten que es una cuestión de que solo saber dibujar bonito ya es suficiente. Bueno, pues entonces juntos asentémonos a dibujarlo para ver, a ver, no, es que, a ver, y eso sí no te va a servir por esto. ¿No? Y entonces juntos trabajar en alguna sesión precisamente para que la otra persona le permitas meter un poquito de su cosecha. Es como cuando tú vas a diseñar para una comunidad, volvamos otra vez al ejemplo de la comunidad, ¿no? Una comunidad rural, por ejemplo. ¿Por qué fallan muchas veces iniciativas bonitas, nobles de diseño en las que piensas mejorar la calidad de vida de una comunidad? Yo diseñé este producto y les va a resolver esto porque van a generar una cadena productiva. Y cuando regresas después de unos meses ves que estaba arrumbado el proyecto ahí. ¿Algún día te sentaste a trabajar con esa persona y juntos entender que eso es lo que necesitaba? Si la respuesta es no, entonces por esa razón no gustó. Y lo mismo pasa con un cliente individual, un empresario o cualquier cliente que puedas tener en el medio urbano también, ¿no? Si no le gustó es porque hicimos un trabajo realmente de acercarnos y hacer codiseño con ellos. Si la respuesta es no, ahí está la respuesta de por qué no le gustó, ¿no? Y si la respuesta es sí, seguramente le va a gustar porque ya está él proyectándose hacia lo que quiere. Pero en ese proceso pues hay que tener mucho cuidado de cómo te vas a acercar, ¿no? Y pues, ¿qué te digo? O sea, la acabas de mencionar, yo creo que el pan de cada día de todos los que están en las áreas creativas, ya sea diseñadores gráficos industriales. ¿Crees que dejando a un lado lo estándar, exista como un diseño universal, una manera de llevarlo que sea adecuada para que ese no anterior sea cada vez menor? Y fíjate, Steve, ahí hay un tema, y yo de ahí citaría a un colega en Italia, que es Marco Maiocchi, que a mí me quedó súper grabado esta cuestión. Él, en realidad es un físico que se metió al mundo de las neurociencias, pero toda su vida, bueno, no toda su vida, pero una buena parte de su vida está en el mundo del diseño. Y el tema del diseño universal es una pregunta capciosa porque a fin de cuentas no puedes diseñar algo que va a tener éxito en una cultura y pretender que también va a tener éxito en la otra. Entonces, la respuesta yo creo, Steve, es sí, sí existe el diseño universal. Pero ¿en qué consiste el diseño universal? En la medida que tú diseñes apelando a nuestra parte de ser humano cavernícola, y digo así cavernícola literal, ¿no? Si tú estás diseñando, resolviendo las necesidades básicas de supervivencia del ser humano, entonces sí puedes hacer diseño universal, ¿no?
Es decir, si lo que tú estás ofreciendo resuelve las cuestiones de supervivencia, ¿no? De seguridad, de alimentación, ¿no? Y quizá de fuego, ¿no? Yéndonos a la cuestión antropológica, a las raíces, ¿no? Irnos a estas partes primitivas del ser humano. Y si estás diseñando y ofreciendo algo que va dirigido directamente a lo primitivo del ser humano, sí habría un diseño universal. Pero no siempre estás en ese caso. La verdad es que en muchas de las ocasiones en realidad no estás apelando a nuestra parte cavernícola, sino estás apelando a muchas otras cosas en una pirámide de sofisticación del ser humano mucho más elaborada, y entonces ahí sí que no existe ese diseño universal, ¿no? ¿Crees que, bueno, ahorita mencionaste algunos puntos, ¿crees que para esta era la vanidad ya entre como en el diseño universal? No, no creo. Yo creo que la vanidad es importante, pero va a ser valiosa o va a tener una influencia o va a ser una variable a considerar de manera cultural, ¿no? Es decir, la vanidad sí que es importante, sí que existe, sí que es algo con lo que vivimos, pero dependiendo de hacia dónde la vives o la estás observando. No es lo mismo la vanidad que vamos a tener aquí en nuestro medio en México y con nuestros teens o con nuestros jóvenes o con nuestros adultos, ¿no? En términos de vanidad. Distinta a la que vas a encontrar en Alaska o digamos en un país que es más exótico, ¿no? En Corea o Taiwán. Lo que allá Claro. va a ser algo que apela a la vanidad de esa cultura, es algo que nosotros difícilmente, o no va a tener tanta repercusión. Pero bueno, ahí es donde vienen estas cuestiones de globalidad. Entonces ahí sí Totalmente. yo creo que sí. Raúl, bueno, el tiempo se nos fue volando, yo creo que a todos. ¿Ya Eh, se acabó el tiempo? pues hay una última preguntita que mínimo me gustaría hacerte antes de que te nos vayas. Este, ¿Cuáles crees que son esas habilidades o las habilidades más importantes que tiene que desarrollar un diseñador, ya sea académica o no académicamente? Ay, fíjate que ese es bien interesante porque nos metíamos constantemente, ¿no? En la escuela precisamente en preguntarnos hacia dónde va y qué es lo que tienen que saber, qué herramientas hay que, o qué armas hay, con qué armas hay que formar a nuestros educandos. Y, y más allá de que sí es importante que se entienda lo básico, ¿no? Se comprendan cuestiones de composición, manejo de color, entendimiento de la tridimensionalidad, que no es fácil, no todo el mundo la entiende, ¿no? Comprender la tridimensionalidad, que son las herramientas, digamos, pragmáticas, las básicas, como para poder comunicar una idea. Están otras competencias ahí que son mucho más, vamos a decirlo, holísticas, ¿no? Y que son importantísimas también para la formación de los diseñadores. Y justo lo estábamos tocando, yo creo que cuando no se estaba grabando, pero ese tema de, a ver, necesitaríamos alguna materia que nos permita realmente valorar y entender y negociar con otras formas de pensar, ¿no? Yo creo que por ahí es algo que creo que vale mucho la pena, es decir, validar precisamente en temas de empatía, cómo piensa un biólogo, cómo piensa un agrónomo, cómo piensa un ingeniero, cómo piensa un mercadólogo, un financiero, un economista, cómo piensa un ingeniero industrial. Todos pensamos de manera distinta y vemos las cosas de manera distinta. Inclusive, yo me acuerdo ahorita de una anécdota en la que justo estaba en la maestría y yo venía de una carga totalmente industrial, pero a nivel México, ¿no? Y con venta hacia, pues a todo el mundo, pero obviamente el tema del costo era lo fundamental. Pues teníamos que cuidar muchísimo el costo en todos los aspectos, pues para que tuviéramos mayor margen de ganancia, ¿no? Una visión industrial de economía. Y de pronto cuando hablas de innovación, en donde los recursos son ilimitados para poder meterle toda la tecnología que quieras, y estando en la maestría, yo empecé con un equipo de trabajo, platicaba con una amiga, Yasmina Jarayono, ella había sido diseñadora de Philips Design,
y estábamos discutiendo precisamente, no, es que hay que cuidar esto y el costo. Y me volteé a ver y me dice, Raúl, estamos en Europa. Me pareció un poco soberbia, mamona, la respuesta, ¿no? Pero después me cayó el 20, tenía razón. A fin de cuentas, es un contexto, o nos encontramos en ese momento en un contexto en donde se valía proponer, no limitándonos en recursos, porque de ahí vienen las grandes innovaciones. Si no te limitas en recursos y estás apoyando, y ahí tienes a Elon Musk, ¿no? Y ahí tienes propuestas que pueden chifladas, que parecen chifladas, pero es hacia donde va las grandes tendencias, ¿no? Esta ciudad que está planeada en Arabia, que te permita llegar a tu destino caminando en no más de 5 minutos, pero que la ciudad misma mida 178, 180 kilómetros de largo y que se fundamente solamente en el commute, en los trenes. Entonces dices, bueno, a ver, o que de pronto existan estas ciudades flotando, ¿no? O volar comercialmente ya a la luna. O sea, hay que entender también de qué estamos hablando. Entonces, yo diría, bueno, se vale soñar, hay que pensar, hay que enseñarles y permitir a nuestros diseñadores que soñemos, pero también que sepamos comprender y hablar en términos de otros, ¿no? Hablar en términos de negocios, hablar en términos de ingeniería, tú lo mencionaste hace rato, Fanny. Hablar en términos de biología, ¿no? Por ejemplo, en términos de biomímesis. O sea, tener aquí un biólogo al lado para que puedas entender lo que está pasando en la naturaleza es importantísimo si quieres realmente innovar con naturaleza, por ejemplo. Si no, por más que quieras decir, ay, voy a hacer biomímesis y copio la forma, pues no llegué a nada, ¿no? Me quedé en la parte banal de lo que es la inspiración en la naturaleza, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, entender el lenguaje y aceptarlo y valorarlo y empaparte un poco de ese lenguaje de otras disciplinas es importantísimo. Entonces, si nos enseñaran a eso, creo que ahí es donde vendría realmente. Y bueno, yo me pico, porque hay otras cosas que son importantes también para nosotros, la formación de nuestros diseñadores. Es decir, las lenguas. Y no lenguas solamente para decir que hablamos en inglés o hablamos en francés o hablamos en alemán, sino cada lengua es una forma de pensar. Y cuando hablamos otro idioma, no es porque estemos siendo capaces de comunicarnos solamente, sino que también estamos pensando o podemos pensar un poco como esa otra persona. Entonces, entender por qué te contestan de determinada manera, por qué piensan de esa manera. Y eso nos ayuda a abrirnos a nosotros, ser un poquito más empáticos, ¿no? Abiertos. Eso creo yo. Pues, fíjate, muchísimas gracias por esto. Raúl, créeme que nos faltó muchísimo tiempo para explorar este tema. Yo creo que te vamos a estar invitando por ahí. Sí, para desarrollar con este gusto. tema. Porque la verdad yo creo que nos quedamos muy cortos. Hay temas que nos encantaría que compartieras más con nosotros. Me voy a permitir ahí de una vez pedirte si tienes ahí algún texto, algo que quisieras dejarles al auditorio, que digas, esto lo tienen que leer, esto lo tienen que ver, esto lo tienen que escuchar, no sé, o tienen que seguir a tal persona para que les explote un poquito la mente, les abra la mente siguiendo el tema del diseño. Híjole, sigo a muchas cosas, a mucha gente, ¿no? Creo que sigo más gente que la que me sigue a mí. De hecho, te sigo a ti, Steve. Creo que por eso me entero un poco de lo que has hecho. No, pero luego me encantaría saber un poco más de los demás, porque luego me pierdo, ¿no? O luego sigo empresas de ustedes, pero ya no sé si ustedes están detrás de la empresa o no. Pero una cuestión, a ver, hablábamos de no solamente seguir en redes sociales a gente que sea determinante, que pueda influir en tu vida, en temas que te gusten. Yo sigo mucha gente precisamente del Interaction Design Organization, por ejemplo. Esa plataforma me fascina, ¿no? Entonces, si alguna de las que puedo recomendar es esa, clavarse en los cursos que dan, a veces dan material gratuito. También Strategizer, por ejemplo, que es otra consultoría que se encarga sobre todo de modelos de negocio, ¿no? Y otros que sigo, por ejemplo, también el Design Management Institute, ¿no?
el Instituto de Gestión del Diseño, sobre todo en el mundo del diseño, pero bueno, y la de negocios, ¿no? Que el Strategizer, pero así hay varios. Pero por otro lado, también leer mucho, ¿no? Meterte y leer de varias cosas. Yo soy un fascinado de las novelas, pero no quedarnos en las novelas, ¿no? Sino también meternos en otras cosas, ciencia ficción, géneros que te gusten, pero no cerrarte a solamente algunas, sino abrirte a otros espacios. Yo creo que es importantísimo leer y eso es algo que casi ya no hacemos, ¿no? Entonces, clavarnos con la lectura es algo muy, muy importante. Perfecto. Pues Raúl, ahora sí, ya no me queda más que agradecerte a ti en nombre de todo el equipo que hace estas grabaciones y pues obviamente también dejando la invitación abierta para que nos vuelvas a acompañar. Y pues obviamente también agradecemos a cada uno de ustedes, auditorio, que nos escucha y que nos ve para seguir trabajando en esto. Solamente me resta despedirme. Me acompañó la fabulosísima Estefanía Rojas. Gracias, Steve, gracias. Y pues bueno, los seguimos invitando a través de nuestras redes sociales. Síganos, por favor. Este es un proyecto padrísimo en el cual vamos a seguir trayendo a gente que, ¿qué te puedo decir aquí? Como Raúl, que nos viene a engalanar el espacio. Así que por favor, síganos. Vamos a estar checando diferentes proyectos. Formen parte de esta comunidad. Manden todas las dudas, propuestas de lo que quieran ver. Estamos abiertos. Este programa es para ustedes. Pues bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes, Steve. Gracias, Fanny. Fue un Muchísimas placer. gracias. Y encantado de platicar con ustedes más, ¿no? Ya nos quedamos con más. Uno se empieza a picar apenas. Sí, para la siguiente, no te apures, va a haber mucho de esto, entonces ya también te estaremos pidiendo más a detalle que nos recomiendes tus podcasts favoritos, tus libros favoritos, todo esto para colgarlo en nuestras redes sociales y que pues toda la gente tenga acceso, ¿no? a esta información si quieres saber mucho más del tema. Entonces, igualmente, como Steve, no me queda más que agradecerte por tu tiempo, por tu experiencia y pues muchas gracias y como ya le hemos dicho antes, sabemos que solo no hay un camino para el diseño, pero el diseño siempre es el camino. Entonces, pues bueno, aquí tienes tu casa, Raúl. Gracias, Fanny. Gracias, Steve. Cuídense mucho. Vale. Gracias. Gracias. Chao. Chao.